Rizul presenta Integrando la Industria. Imagina lo siguiente. Eres un empleado de mantenimiento en una planta y llegas desvelado del día anterior. O molesto porque otro automovilista te cerró el camino. Tal vez te levantaste tarde y no tuviste tiempo de desayunar bien. Todas estas son situaciones humanas normales que a todos nos pueden pasar. Pero todas ellas generan una distracción en tu mente y pueden hacer que tus sentidos no te alerten a tiempo de los riesgos presentes en tu planta. ¿Cómo podemos minimizar los riesgos para los empleados de mantenimiento que tienen que intervenir los equipos, pero pueden haber llegado distraídos a realizar sus labores? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Paco Vázquez, bienvenidos a Integrando la Industria, presentado por Rizul. Y es que con procedimientos de mantenimiento bien establecidos, pueden incluir desde un análisis de riesgo previo a la intervención de un equipo, hasta procedimientos gráficos de bloqueo de energías. ¿No es así, ingeniero Mauro? Sí, es correcto, Paco. Muchas gracias. Buenas tardes. Efectivamente, los procedimientos gráficos de bloqueo o los procedimientos en sí como tal para una planta son bastante importantes. Son muy importantes ya que en estos podemos incluir, por ejemplo, desde análisis de riesgo hasta un procedimiento gráfico de bloqueo. Los procedimientos gráficos de bloqueo incluyen lo que para nosotros, como una empresa establecida para crear este tipo de procedimientos, conocemos como los 6 pasos según la OSHA. Estos 6 pasos que sirven para hacer un bloqueo de energías correcto. En esta ocasión, como podrán escuchar, nos acompaña el ingeniero Mauro Dávila Salazar, que es gerente territorio de la zona noreste en Brady. Bienvenido a Integrando la Industria, ingeniero. Gracias por acompañarnos y nos estás platicando de estos puntos tan importantes que tenemos que tomar en cuenta y que nos pueden ayudar a adelantarnos a una situación peligrosa. Es correcto. Mira, es un tema bastante interesante la parte de los procedimientos gráficos de bloqueo. En México todavía no tenemos una cultura muy importante hacia esto. Normalmente la STPS lo que nos hace es obligarnos a que nosotros creemos procedimientos. Esos procedimientos normalmente están en una carpeta por ahí, en un sitio, en un locker, Ajá. y listo. Y estos procedimientos no llegan a piso, Ok. no se convierten como un procedimiento en el que se involucre regularmente a los chavos que están haciendo el mantenimiento de las máquinas. Entonces es un tema bastante bueno e interesante que realmente deberíamos ya en México de tener obligado por la ley hacerlo, ¿no? Ingeniero, esto que acabas de comentar es muy importante. ¿Cómo dicen a veces en las empresas cuando estamos en el trabajo duro, en la herramienta, nuestros compañeros en el trabajo de campo, viviendo el día a día, haciendo pues la chamba dura? Y mencionas que es común ver a usuarios realizando estas actividades de mantenimiento en el que estos usuarios no cuentan con los procedimientos escritos y y los podemos resolver con cuestiones gráficas en las instalaciones. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Gracias por la pregunta. Sí, mira, en el caso de Brady, los procedimientos que nosotros creamos A ver. le llamamos procedimientos gráficos de bloqueo precisamente porque dejamos la parte gráfica. El procedimiento no solamente es un procedimiento escrito, sino es un procedimiento que incluye fotografías. La fotografía te incluye el lugar específico, le tomas una foto al lugar específico donde está la fuente de energía que tú tienes que bloquear, y entonces eso ya le deja muy claro al operario, al agente de mantenimiento, en dónde físicamente debe de ir a bloquear una energía, y ya no importa si el usuario tiene un mes o 10 años trabajando en la planta, todos deben de ser lo mismo. Ok, ingeniero, y es que tú sabes que en México la cultura a veces de la lectura pues no es tan fuerte todavía. Estamos luchando por el leer más, por el capacitarnos más, y esto que es visualmente atractivo nos puede ayudar mucho a evitar un gran problema, no solamente de seguridad en las personas, que es lo más importante, es prioridad para muchas de las empresas y que debe ser prioridad, además de que de seguir las normas oficiales mexicanas, ¿no? Sí, es correcto. Fíjate, hablando de la parte de la norma internacional, A la ver. OSHA, la Organización para la Salud y Seguridad en la Industria o en las fuentes de trabajo en los Estados Unidos, tiene 5 puntos muy importantes que son las violaciones más comunes que se dan en la industria Ok. relacionadas con este tipo de situaciones peligrosas.
Y una de ellas es precisamente la falta visual de las situaciones peligrosas en una industria. Es común ver que no hay, por ejemplo, en la industria mexicana, en todo el mundo, Ajá. pero en la industria mexicana es muy frecuente ver que no hay una simple etiqueta que diga cuidado, objeto caliente. Y entonces cuando tú andas en una planta y llegas a tocar ese Claro. objeto caliente, pues te vas a quemar y va a ser Un un accidente accidente. de trabajo, ¿no? Así es. Entonces, eso es muy común, desafortunadamente, y como Brady precisamente nos dedicamos a eso, nos dedicamos a la parte de señalización. Pero hablando particularmente y regresando al tema Sí. de los procedimientos de bloqueo, pues estos procedimientos te permiten generar una cultura de trabajo. Es importante también decir que el procedimiento es una hoja regularmente porque algunas veces ves procedimientos que contienen 4 o 5 hojas y entonces pues el chavo que está en la planta pues es difícil que pueda tener tanto en la memoria ese texto, ¿no? Entonces se lo condensa, se le pones fotografías y esto genera una acción inmediata. Ya sabe el muchacho qué es lo que tiene que hacer y cómo bloquear Y una es, energía. y es que más que sea una obligación de nosotros como empleados informarnos de esos procedimientos, que sea casi casi por convicción. A ver, que no nos cueste nada y garantizar la misma planta que realmente la información la tengamos en nuestra mente y sea de nuestro conocimiento, ¿no, ingeniero? Es correcto. Yo creo que obviamente tenemos la parte cultural, Sí, pero también es importante que el ambiente de trabajo sea el correcto, ¿no? Entonces, cuando tú le das estas herramientas de trabajo a la gente, al empleado, se da cuenta que la empresa está queriendo cuidarlos, está pensando en queriendo ellos, protegerlos, pensando en ellos. sí. Es correcto. Y es para el Entonces, bien de todos. es para el bien de todos. Todos ganamos. La seguridad, siempre lo he dicho, la seguridad no es un gasto, es una inversión, ¿no? Así es. Entonces, es para la seguridad de todos y todo el mundo sale ganando. Todos queremos regresar sanos y salvos a casa, entonces eso sería una buena manera, ¿no? Y es que la integridad de nuestros empleados y de nuestras instalaciones no tiene precio, a diferencia de un accidente que es así, puede resultarnos muy, muy caro. Ingeniero, y hace un momento mencionabas los 5 puntos. ¿Podemos retomar estos 5 puntos que mencionabas anteriormente? Sí, con todo gusto. Otro de los puntos muy importantes que es lo que crea los accidentes de trabajo en la industria, uno de ellos es la falta de bloqueo de energías a la A hora de ver. hacer mantenimientos. Los bloqueos de energías en la norma internacional son obligatorios, en México también son obligatorios en base a la NOM 029, Ok. pero aquí el asunto es que la parte cultural nos hace mucha falta. Nos damos cuenta que muchas veces el empleado no bloquea por dos cosas o dos razones muy importantes. O no tiene un dispositivo para poder hacer el bloqueo de energía, o simplemente no conoce cómo bloquear las Es energías. ignorancia. Eh, O no es ignorancia como tal, porque regularmente los muchachos saben, conocen la ok, maquinaria, conocen el equipo, pero no saben simplemente que existe un dispositivo de bloqueo ya. para una energía particular, ¿no? Entonces es importante darles esas capacitaciones. El otro punto es el seguimiento a todo esto, porque eh, después vemos empresas que dicen, ¿sabes qué? Necesito bloquear las energías, pero pues háblale al representante Brady para que nos recomiende bloqueos de energía, ¿no? La verdad es que ese es el último paso. Primero necesitas tener una política de energías como empresa, después crear procedimientos particulares de bloqueo, después dar la capacitación de ese tipo de bloqueos, implementar los dispositivos de bloqueo y por último, pues la capacitación final para la implementación total del loto, ¿no? Qué buen tema acabas de tocar. Estás hablando también de las capacitaciones a nuestro equipo de trabajo y de esto me lleva también a preguntarte si a los procedimientos se les debe de realizar actualizaciones. Sí, es bastante importante. Los procedimientos deben de tener una actualización al menos una vez al año. ¿Por qué? Porque podemos tener cambios de ingeniería en una maquinaria. Puede cambiar una válvula, puede cambiar un termomagnético, puede Claro. cambiar un gabinete y todo este tipo de actualizaciones deben de
actualizarse en la fotografía que le insertamos a los procedimientos. Entonces sí es importante hacerle al menos una actualización a los procedimientos una vez al año. Y sobre todo porque la tecnología va cambiando constantemente y para mejorar los procesos y procedimientos de nuestras instalaciones, ¿no, ingeniero? Entonces, mínimo una vez al año. Mínimo una vez al año. A menos que se hayan hecho algunos cambios, entonces se pudiera adelantar también. Se pudiera adelantar, por supuesto. De hecho, voy a tratar de hacer también otro comentario importante. Nosotros como Brady tenemos un software que nos permite ya tener una actualización inmediata de nuestros procedimientos. A Y ver, en este, platícame. y en este software nosotros no solamente hacemos o creamos los procedimientos, sino también me permite, por ejemplo, hacer permisos de libranzas de maquinaria para cuando yo voy a hacer el mantenimiento, que los demás empleados tengan los documentos en general de los procedimientos en sus computadoras, porque el software se puede compartir en línea. Y entonces esto hace que todos tengamos la misma información y todos podamos cooperar con el asunto del mantenimiento, Y ¿no? en tiempo real. En tiempo real, es correcto. De hecho, este software trabaja, ¿Cómo se llama este software, ingeniero? se llama Link 360, Ok. es un software desarrollado por Brady. Y este software tiene su función en la nube, la información está en servidores y desde ahí se está tomando la información para que todo el mundo tenga la información en línea. Antes de entrar a un tema sobre lo de las energías peligrosas, ingeniero, me gustaría preguntarte, prácticamente estamos enfocándonos a que este tipo de situaciones y de procedimientos o soluciones aplican a toda la industria en general, ¿no? Es correcto. Prácticamente cualquier industria que tenga algún equipo particular, obligadamente tiene que hacer un bloqueo de energías. Es común para mí preguntarle cuando voy a dar alguna capacitación o en una plática en la industria, ¿no? Cuando tú vas a hacer el cambio de un socket en tu casa, Ujú. ¿qué haces? ¿Bajas o no bajas el breaker de la corriente? Bueno, esa es decisión de cada quien y es libre albedrío en casa. Pero en el momento en el que entramos a nuestra fuente de trabajo, las condiciones cambian y entonces ahí hay que seguir reglas particulares. Definitivamente, ingeniero. Y ahora sí, hablando de energías peligrosas, ¿es común omitir energías peligrosas en estos procedimientos? Desafortunadamente sí es común omitir este tipo de algún tipo de energía en particular. Y esto se evita, pues primero que nada, como Brady también hacemos el comentario que podemos realizar análisis de riesgo. Somos una empresa que estamos capacitada para hacer un análisis de riesgo de maquinaria y después del análisis de riesgo poder implementar los procedimientos gráficos de bloqueo. ¿Qué hace el análisis de riesgo? Pues que me identifica todas las energías relacionadas con un equipo en particular. Entonces, cuando ya creo el procedimiento, en automático ya tengo toda la información y no dejo ninguna energía en omisión. Pero sí, desafortunadamente, vemos que es muy común que las personas se enfocan principalmente en la energía eléctrica Ujú. y piensan que ese es el principal coco, pero desafortunadamente pues no es así. Eh, Todas las energías las tenemos que bloquear, absolutamente todas. Y también es común en la industria ver que al usuario, a la gente de mantenimiento, pues les entregan un solo candado para hacer un bloqueo de energías, ¿no? Cuando tienes energía hidráulica, neumática, mecánica, etcétera, ¿no? Entonces, prácticamente necesitas diferentes tipos de candados para poder bloquear todas las energías. Entonces, hay que hacer también hincapié en que se deben de comprar todos los dispositivos necesarios y todos los candados necesarios para bloquear todas las energías. Ingeniero, aprovechando de tu amplia experiencia en este campo, ayúdanos a no imaginarnos las cosas y todo esto que nos acabas de comentar, ¿cómo lo podemos ver aterrizado en la práctica, en la industria? Platícanos de un caso que te haya llamado mucho la atención, ya sea aquí en Monterrey o en la zona norte, noreste que participas. Bueno, aquí en el área de Monterrey, pues tengo dos industrias particulares, una industria cerera y otra industria
Automotriz, que son dos empresas bastante grandes aquí en la Ajá. zona y que están muy convencidos de las soluciones de Brady, ¿no? Son empresas que normalmente trabajan con nuestros servicios y nuestros dispositivos. Y una de ellas en particular ya tiene procedimientos gráficos de bloqueo creados por personal de Brady. Entonces creo que ese es un buen caso de éxito, comentarlo y hablarlo de manera amplia, porque esta empresa automotriz es una empresa muy grande, Sí. tiene diferentes plantas en el área y ya han implementado este tipo de procedimientos. Se han convencido que es una buena solución. ¿Hace cuánto que lo empezaron a implementar, ingeniero? Así, con sinceridad. Hace 2 o 3 años Tiene fue poquito. la primera vez que ingresamos a esas plantas para esto. ¿Y qué tal? Pero tengo que decir que A en ver, este momento tenemos servicios pendientes que vamos a implementar. a hacer para el mes de enero, para el mes de enero próximo. Qué Así es. interesante. Y bueno, a ver, dentro de lo que nos puedas compartir, ¿qué viene? ¿Qué procedimiento van a hacer? Si se puede decir. Bueno, pues no quisiera meterme tan al tema porque es un poco complicado por Sí, cuestiones de empresa, confidenciales. Ajá. confidenciales, pero sí, básicamente son equipos que fabrican o que crean monoblocks de aluminio y que ese tipo de maquinaria pues es muy peligrosa, ¿no? Porque este tipo de maquinaria es una empresa que obviamente tiene aluminio fundido, tiene materiales peligrosos, entonces es importante tener este tipo de precauciones en la maquinaria. Para dimensionar un poquito, yo sé que en otras ocasiones ya hemos platicado de este tipo de cosas, pero ¿cuáles serían esos peligros dimensionando esa industria tan pesada? ¿Qué pasaría si no implementaran estas soluciones este próximo año? ¿Qué? Me haces una buena pregunta y me gusta porque esto también es un tema apasionado. Voy a poner un ejemplo muy particular. Esta empresa es tan grande que tiene, no sé, probablemente entre 5 y 6 mil personas en un turno. Ay, Y de esas 5 o 6 mil personas en un turno, probablemente haya 1,500 o 2,000 personas más que son externas a la planta, que son personas de contratistas. Entonces, imaginemos un escenario ay, en el que tienes que intervenir un equipo y que no solamente es el personal de tu planta el que va a intervenir el equipo, sino que entra personal externo. En ese momento, eh, el tiempo parado de la maquinaria, la organización del mantenimiento y por supuesto el tiempo que genera el bloquear todas estas energías, pues es un tema bastante interesante y que le tienes que poner un asunto muy puntual, le tienes que poner un precisión. precisión, es correcto, precisión y bastante interés, por supuesto, por parte de la planta, ¿no? Porque sabemos que si tenemos un accidente, pues vamos a tener problemas de confiabilidad con el personal, obviamente todo lo que conlleva multas y parar maquinaria, etcétera, ¿no? Ingeniero, y este tipo de programas o de soluciones, obviamente dependiendo de la dimensión de la empresa, ¿en cuánto tiempo se desarrolla, por ejemplo? ¿Te refieres al desarrollo del mantenimiento? Y la implementación de estos programas. La implementación de los procedimientos también es una Ajá. buena pregunta. Bien, el técnico que nosotros enviamos físicamente a planta tiene capacidad para implementar hasta 40 o 50 procedimientos por semana. Wow. Y el servicio incluye poder hacer el levantamiento de toda la información, tomar fotografías y que el técnico cree físicamente el procedimiento. En esa semana se le entrega el procedimiento al cliente y es bien importante que el cliente pueda darle el visto bueno a estos procedimientos porque estamos hablando tanto de imágenes como de textos. Y Paco, déjame hacerte un comentario. A Esto es ver. bien interesante porque en estos procedimientos nosotros tenemos que dejar claro eh, la forma coloquial de cómo se conocen las maquinarias o las áreas en una planta. Wow. Porque nosotros tenemos que dejarlo así de esa forma coloquial escrito en el procedimiento para que eso le dé más seguridad al usuario y que le dé una mayor ventaja, ¿no? Entonces,
Si un equipo o un área en particular se conocen con un nombre, nosotros tenemos que dejar ese texto correctamente. Y Casi, por eso casi personalizados. es correcto. Y por eso le pedimos al cliente, constata que el vocabulario que estamos utilizando en tu procedimiento sea el mismo vocabulario que utilizas en tu planta. Porque un compresor, pues puede llamarse compresor en todas partes, pero a lo mejor es un compresor, no sé, LP500, por ejemplo, y entonces nosotros tenemos que utilizar ese tipo de texto. Claro que la comunicación sea precisa. Ingeniero, y antes de terminar, quiero pedirte que si existe alguna forma rápida de resolver dudas con respecto a este tema y a temas relacionados con los expertos en la materia. Sí, claro, con todo gusto. Bueno, primero poner a la orden los micrositios que tiene Rizul. Por supuesto, también visitas en sitio por parte tanto del personal especializado de Brady como los especialistas de Rizul, así como también acompañados por la gente de la parte comercial de Rizul. Y creo que esa es la parte más importante, que nosotros podamos ir físicamente a planta y elegir con el cliente cuál podría ser la mejor solución para ellos mismos. Perfecto, ingeniero, muy bien. ¿Algo más que gustes agregar para despedirnos? No, Paco, pues yo creo que primero que nada darte las gracias a ti y a Rizul por la invitación en este buen foro y pues invitar a los clientes a que cualquier duda, cualquier situación que tengan en donde crean que podamos nosotros ayudarles como Brady y Rizul, estamos completamente a la orden. Al contrario, gracias a ti, ingeniero Mauro Dávila Salazar. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, a la orden. Amigos, compártanos sus dudas y comentarios al correo electrónico integrandolaindustria@rizul.com.mx. Los esperamos cada viernes en nuestro siguiente podcast presentado por Rizul. Soy Paco Vázquez. Hasta la próxima. Rizul presenta Integrando la Industria.